Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, APEAM, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Dr. José Humberto Romano Jiménez, licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, con doctorado en Educación y doctorado en Administración y Políticas Públicas. Certificado en Servicio al Cliente, instructor de capacitación, auditor líder y coach de vida, ejecutivo con programación neurolingüística. Consultor para figuras públicas, así como en empresas de servicios públicos y privados. Más de 11 años a nivel directivo, ocupando cargos como director de Recursos Humanos, director de Posgrados y Educación Continua y Dirección de Formación y Desarrollo de Talento en instituciones y empresas privadas. En 2005, formalizó su firma consultora de capacitación y asesoría empresarial, misma que en 2019 se transformó en lo que hoy conocemos como HR Corporativo, contando con 5 unidades de negocio. Actualmente, forma parte de la Asociación de Consultores de Imagen Internacional, por sus siglas en inglés, AICI. HR Corporativo, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Con el gusto de saludarles y sin duda muy contento de compartir de verdad en la Semana de la Cultura Laboral, sobre todo organizado por Canacintra, y mi participación desde hace 3 años de verdad me hace seguir emocionado cada año de poder verdaderamente, reitero, trascender a través de todos ustedes con alguna temática para todos aquellos profesionales, tanto del área de talento, capital humano, o recursos humanos, e incluso a todas aquellas personas que desde luego están aquí el día de hoy, por supuesto escuchando, y un tema que en lo particular me apasiona, me gusta, y bueno, esperaría también que el día de hoy, de manera muy práctica, se puedan llevar ustedes una herramienta como lo hemos definido, que precisamente les puede ayudar a los profesionales independientemente de que ustedes se dediquen o su posición dentro de la organización esté orientada a la selección del talento dentro de esta. Más de 92 personas conectadas. Sé que es a veces difícil o imposible por estar en nuestro trabajo, el hecho de abrir nuestra cámara. No estoy acostumbrado a hablarle a los nombres, pero en la medida de lo posible, la verdad es que me gusta mucho establecer contacto. Mi cámara está abierta para todos ustedes, aparte también para que me conozcan
Y bueno, creo que de entrada a través de un medio de comunicación en el que podemos tener visibilidad, esto también en el proceso de aprendizaje nos beneficia a todas y todos. Así es de que bueno, en la medida de lo posible, me daría muchísimo gusto si puedo ver algunas de las caras o de los rostros que el día de hoy, más de 94 ya personas, evidentemente están aquí compartiendo. Con quienes he tenido el gusto y ya empiezan a saludarme, personas que conozco, Ángeles, Idalia, muchas gracias, buenas tardes. La verdad es que mi estilo es de manera muy práctica, tratando de que se lleven herramientas y que sobre todo al día de hoy puedan ustedes aplicarlas de una manera inmediata. Y esto les puedo decir que mañana mismo y sobre todo si tienen alguna futura y próxima entrevista, van a poder utilizar precisamente esta herramienta. En términos de no cantidad, sino calidad de tiempo, trataré de simplificar desde luego la herramienta lo más práctico que se pueda y sobre todo siendo también lo más claro que obviamente yo comparta para todas y todos ustedes. Va a ser muy conveniente y yo les diría que se acerquen lápiz, pluma, papel, libreta, tablet, o en la misma computadora que tomen sus anotaciones. ¿Por qué? Bueno, porque al final, y aunque no vamos a tallerear obviamente este tema, sí vamos en algún momento a tener que tomar apreciaciones, sobre todo para que no se nos olvide dicha herramienta. No es una herramienta psicométrica, quiero aclararlo. No vamos a aplicar ningún test, ni mucho menos, aunque existe en la red ya test automatizados para poder identificar tu eneatipo de personalidad. Obviamente, de manera manual, lo que sí te pediría es que tomaras nota de tus apreciaciones que te va a permitir poder entender el eneatipo o mapa de comportamiento de la personalidad, ¿sí? Así es de que, bueno, con todo esto y con los saludos que también obviamente están por ahí haciendo, al final daré un espacio para preguntas y respuestas y que desde luego, pues, puedan ustedes irse con un grato sabor. Todas ya las 98 y más personas que el día de hoy están conectadas precisamente en este curso. Voy a compartir una presentación para todas y todos ustedes, la cual sin ningún problema, a través de los organizadores, ustedes pueden tener acceso, igual hacer alguna captura de pantalla y bueno, la información y el conocimiento para eso es, para compartirse y desde luego esta información que el día de hoy les presento a todas y todos. Nuestro curso que vamos a tomar el día de hoy se denomina Eneatipos de Personalidad, una herramienta en la selección de talento. Hoy, y reitero, independientemente de los procesos productivos y del área en la que estés, así sea incluso calidad, manufactura, recursos humanos, finanzas, compras, pues bueno, requieres y estás involucrado a veces dentro de los procesos de selección de talento. Y precisamente para ello, esta herramienta se ha convertido no en la bola de cristal, no en el tarot, pero sí sobre todo, reitero, en ser un mapa de comportamiento que nos ayuda a identificar algunos aspectos de la personalidad. Y lo que yo siempre digo en cualquier curso, taller, seminario, conferencia o siempre que tengo la oportunidad de compartir con todos ustedes, es que al terminar, primero tratemos de aplicarlo en nuestra vida personal, conozcámonos nosotros mismos, conózcanse ustedes mismas y posteriormente, obviamente, aplíquenlo con los demás. Me pongo al servicio de ustedes a través precisamente de los diferentes medios que pueden existir. Y bueno, principalmente hoy en esta era de conectividad, pues sobre todo a través de las redes sociales, donde precisamente mi participación en algún otro u otros foros abiertos o cerrados para ustedes, bueno, pues están publicados precisamente en mis redes sociales. Me van a encontrar como Humberto Romano en cualquier red social. Y bueno, pues obviamente también mi correo electrónico para cualquier duda o comentario. La línea que aparece ahí no es celular, no es teléfono, perdón, no es línea telefónica,
solamente a través de WhatsApp. Y bueno, pues obviamente, reitero, sigo pendiente y por supuesto al servicio de todas y todos ustedes como Humberto Romano. Yo me encuentro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. He tenido la oportunidad y disfruto mucho de viajar a Uruapan. Tengo el acercamiento, por supuesto, con Canacintra y desde luego con otras cámaras, asociaciones, empresas y universidades, pero aunque estemos a la distancia, siempre la conectividad para todas y todos ustedes. Bien, pues vamos a empezar en materia y déjenme hablarles que podemos trazar de primera instancia una figura como la que estoy representando. Una figura humana, amorfa, lo cual no define un género, que en este caso puede ser hombre-mujer, sino que es una figura amorfa, prácticamente con cabeza, tronco y piernas. Quiero que visualicen, y precisamente de manera gráfica lo pongo, considerando tres aspectos muy importantes. Nuestro cuerpo dividido en tres partes muy importantes: cabeza, pecho y estómago. No estamos señalando en la última parte, la parte genital. Reitero, voy a señalizar, es precisamente la parte del estómago, que es la biológica, la parte de la sociedad, que es la parte del pecho, y la parte de nuestra cabeza, que es la parte académica o intelectual. Reitero por eso la importancia de ir en algún momento tomando tus notas, tus apreciaciones, para poder visualizarnos en este sentido. ¿Has escuchado mucho cuando dicen, me movió de mi centro, me salí de mi centro, me desquició tal o cual persona, me hizo salir de mi centro? ¿Y esto a qué se refiere? Precisamente a lo que tú estás viendo en pantalla, a que o te dejaste llevar por el primer centro, la parte académica, modificable, vamos a llamarla intelectual, teórica. Dos, la parte del pecho, la sociedad, la modificable, la emocional. O tres, la parte biológica o visceral, inmutable. Cada una tiene un porcentaje. La biológica 60, la sentimental emocional o de la sociedad el 30 y la académica e intelectual modificable un 10%. Digamos que estamos nosotros conformados por tres centros. El centro, mi cabeza; centro, mi pecho, corazón; y otro centro que es mi estómago, la parte visceral. Obviamente tiene esto una razón de ser. Y aquí es donde empezamos no a hacer suposiciones, interpretaciones, porque, lo vuelvo a repetir, no tiene absolutamente nada que ver con ser una herramienta psicométrica, ni pues obviamente que de manera mecánica, aunque reitero, sea sistematizado. Y ustedes ya lo saben porque han escuchado acerca de los eneagramas o eneatipos. Principalmente, sí existe una descripción para cada tipo de personalidad. Al principio nos confundimos y les quiero advertir. De pronto vamos a pensar que yo soy tal tipo de personalidad o tengo todos los tipos de personalidad. Yo te daré las claves para que puedas aterrizar y tener verdaderamente la certeza de cuáles son los eneatipos de predominación y que obviamente tú te categorices y te clasifiques. Habrá preguntas como se modifica, cambia. ¿Yo puedo cambiar de personalidad? Bueno, te las voy a resolver más adelante. Estamos conformados por tres centros. Hablábamos de un centro intelectual, un centro emocional y otro centro muy visceral. Esta parte biológica, obviamente la social y obviamente la intelectual. Cuando eres regido, fíjate bien, cuando eres regido a través de tu parte intelectual, normalmente eres una persona que no acostumbras tocar a la gente. El distanciamiento social, considerarte, alejarte de los demás, abstraerte, retraerte, mantenerte al margen de los demás. Esto, pues obviamente, el amor es confianza. ¿Qué quiere decir, Humberto? Porque a lo mejor de pronto literal estás leyendo de pronto el enunciado y dice, son personas que no tocan a la gente. Esto no quiere decir que sean huraños o que de pronto sean retraídos y tengan algún problema, incluso pudiéramos pensar psicológico. No va por ahí. Fíjate que, y vas a ir entendiendo normalmente que son personas
Pues normalmente que de pronto prefieren no participar de actividades tan sociales. Y estoy casi seguro que tú en estos momentos estás identificando la persona con la que compartes tu vida, tu historia de vida, puede ser hasta tu pareja, tu esposa, tu esposo, tu novia, novio, o incluso algún colaborador. Pero sobre todo en este tipo de personas, cuando nosotros estamos entrevistando, ¿sí? De pronto vamos a identificar al momento de preguntarle efectivamente, y si tú ya haces una entrevista por competencias, la cual está basada en incidentes críticos, vas en algún momento a identificarlo perfectamente porque normalmente son personas pues que no participan de actividades sociales, que quizá incluso no tienen gusto por el baile o sentido musical, son personas muy analíticas, incluso te diría que existen rasgos de personalidad de este tipo. A ver, Humberto, posiciones sobre todo a nivel ingeniería son las personas que pueden tener este tipo de rasgos. A nivel financiero, contraloría, contabilidad, normalmente son personas que están regidas por el centro intelectual. Por lo tanto, en las posiciones van a ser muy claras porque pues, son personas mucho más analíticas y enfocadas al proceso, no tanto a las personas. Vamos a hablar de las personas regidas por el centro emocional. Son personas que gustan de tocar a la gente, que consideran acercarse a los demás. Esto nos agrega valor. Obviamente para ellos el amor es dolor. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que son personas identificando en una entrevista laboral que desde luego disfrutan la atención al cliente, la interacción con personas, no pueden estar quietas, son personas hiperactivas, son personas que de pronto incluso les puedo decir, estar 8 horas en una jornada y donde hay que estar apegado a una silla, a un escritorio o a un mostrador, evidentemente les va a ser muy complicado. Luego nos vamos con las personas del centro conductual. Oye, a ver, otra vez, pero regresa. ¿Y qué profesión tendrían? Bueno, son personas del área de recursos humanos, mercadotecnia, relaciones públicas, personas que gustan del contacto y el amor y el gusto por la gente. Oye, entonces los del centro intelectual, ¿no les gusta la gente? No necesariamente. Sin embargo, recuerda que en algún momento estamos regidos en primera instancia por alguno de los centros, ¿sí? Esto es y muy similar a cuando escuchaste tú en la programación neurolingüística que existe la predominación de un canal de percepción. Somos visuales, somos kinestésicos y somos auditivos. Tenemos los tres, pero uno es más desarrollado en otro. ¿Por qué? Por nuestra personalidad, ¿va? Y recuerda que la personalidad está conformada del carácter y el temperamento, dos aspectos muy importantes que desde luego forman parte de tu esencia. Y en la selección de talento, bueno, tenemos que tener la sensibilidad para identificar esto. Vamos a hablar del centro conductual o visceral. Son personas que chocan con la gente, consideran que friccionarse con los demás les agrega valor y para ellos el amor es fusión. Son personas que a veces de pronto, y a lo mejor estoy yéndome en algunos extremos, me escucharán a situaciones drásticas, ¿no? En la organización. Son personas que se victimizan mucho, son personas que sufren mucho, son personas que de entrada reaccionan de manera inmediata mucho, que normalmente incluso les puedo decir, sufren de problemas gástricos o estomacales. ¿Por qué? Porque en algún momento reprimen o exteriorizan demasiado, puede ser los dos extremos, obviamente las emociones. Esto entonces hablaría, ¿y qué tipo de personalidades son aquellas que de pronto en la organización yo detecto y en una entrevista? Son personas y que si tú a través de las preguntas, la entrevista de selección, llegas a un incidente crítico, van a reaccionar de manera inmediata, puede ser que hasta agresiva o impulsiva, ¿sí? Sobre todo en situaciones en las que en el trabajo se hayan enfrentado. Incluso les puedo decir que a veces este tipo de personas pueden llegar a tener problemas con la autoridad. Oye, ¿y entonces qué de bueno tienen? Ah, bueno, no, claro, por supuesto que existe, sobre todo en ciertas profesiones donde la interacción con las personas hacia control puede que en algún momento funcione. Puede que haya personas en auditoría o contraloría, a pesar de que puedan ser intelectuales,
o que tengan la parte regida del centro intelectual, pero en algún momento vamos a identificar que aparece mucho la parte del centro conductual. Eh, Esto es solo de manera general. ¿Y por qué, Humberto? ¿Por qué me estás dando el fundamento de cómo el ser humano está regido por estas tres, vamos a llamarle, dimensiones o por estos tres centros? Van a ver ustedes, y estoy representando la figura del Vitruvio. El Vitruvio, que esta, sobre todo, figura representativa en antropometría o cualquier otra situación, marca el equilibrio. Y que, sobre todo, en algún momento, al estar hablando, lo cual no simula una estrella de David, sino simplemente el ser humano debe de guardar un equilibrio. Y vuelvo a repetir, en este sentido, quiere decir que nosotros nos regimos por los tres centros. Tenemos los tres centros desarrollados, vamos a llamarle así, en nuestro mapa de comportamiento, pero obviamente nos vamos a regir más por uno que otro, ¿sí? Bien, espero estar siendo claro. Me da mucho gusto tener más de 112 personas, obviamente, aquí conectados. No se preocupen, leo que no les permiten a algunos tener encendida cámara. No se preocupen. O sea, lo entiendo, simplemente estén pendientes y quien lo pueda hacer, adelante. Bueno, avanzando con nuestra información del día de hoy. ¿Qué es un eneagrama? ¿Qué es el eneagrama? El eneagrama es una herramienta que te va a ayudar a conocer, fíjate bien, a conocer y entender. Yo en lo particular, escucharon mi formación académica, yo no soy psicólogo, no tengo formación de psicólogo. Claro que utilizo la psicología como experto en el comportamiento humano y siendo esta una disciplina del comportamiento, pero no lo soy, ¿sí? Sin embargo, déjenme decirles algo. Dije yo una palabra. Entender, ¿sí? Entender. Entender y comprender. Son dos palabras muy diferentes, ¿sí? Entender es el que no vaya yo a la raíz de entonces querer comprender el por qué una persona actúa de tal o cual manera. Comprender implicaría ¿qué? Comprender implicaría si tiene a lo mejor un trastorno, un trauma, algo donde rascara un poco más al origen, y quien sea experta o experto, porque sé que aquí hay psicólogos y psicólogas, tendríamos que irnos al fundamento principalmente con la preparación para poder identificar quizá alguna patología. Nosotros no, y yo lo voy a decir de manera práctica porque el eneagrama es una herramienta que no se necesita ser psicólogo, teniendo el fundamento y obviamente, digo, hoy existen programas de entrenamiento a nivel de educación continua donde se tallerea todo esto. Yo voy a ser muy genérico, voy a tratar de darte el fundamento y bueno, obviamente cómo lo puedes aplicar de acuerdo a la personalidad. Y te iré dando recomendaciones de cómo aplicarlo quizá en una entrevista de trabajo. Entonces, es una herramienta que te va a ayudar a conocer y a entender. Entender. Esto es muy similar a cuando dices, entiendo que vivas muy lejos, mas no comprendo por qué no te levantas temprano o más temprano, ¿sí? Entender, nos quedamos en un plano en el que nos ayuda a empatizar precisamente con el candidato en la manera de cómo nosotros estamos seleccionando para poder hacer ese match entre lo que requiere la organización y el candidato que llega a ti y poder tomar una decisión basada también en algunos aspectos de personalidad. Es una manera clara, profunda, de tu tipo de personalidad y de la gente que nos rodea, ¿sí? Yo siempre he dicho que las personas buscan personas que se asimilen o se asemejen a rasgos de personalidad de otros. Sin embargo, lo importante no es tener claro qué tengo de diferente a los demás para poder alejarme de esas personas, sino qué tengo de diferente con los demás para poder en algún momento entender a los demás y entonces mi vida sea mucho más fácil. Esta herramienta la he compartido para vendedores, obviamente desde la selección de personal,
y sobre todo en algún momento con todas aquellas personas que verdaderamente desean volverse expertas o expertos en personas, ¿sí? Bien, partiendo de todo esto y del fundamento, el eneagrama es un mapa del comportamiento humano. Así, un mapa del comportamiento humano. Está basado en 9 diferentes tipos de personalidad. Yo te voy a explicar uno de ellos. Sé que de pronto van a decir, sí soy. Incluso ya lo explicaban ahorita, ¿no? Puede que haya confusión, no te desesperes. Creo que el día de hoy sembraremos una semilla para que tú y todas y todos los que están, ya más de 119 personas conectadas, verdaderamente te genere el interés de seguir preparándote acerca de los eneatipos. Está basado precisamente el eneagrama en 9 diferentes tipos de personalidad que te va a permitir, fíjate bien, revelar el cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Es muy fácil. Cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. A partir de todo esto, entonces, la palabra N, obviamente, Enea, significa 9, grama gráfica. Gráfica de 9 formas de ver, percibir y, desde luego, aprender a filtrar la vida. Esto es lo que en algún momento, entonces, nos va a llevar a poder entender en el momento de la selección. Y te hablo de la entrevista porque es el momento perfecto para que pongas en práctica esta herramienta que el día de hoy tú estás obviamente aprendiendo. A partir de aquí, y quédate con esta frase para reflexionar. Hace un momento yo hablaba de algo y era precisamente el hecho de saber lo que yo tengo diferente a los demás. Lo importante no es saber en qué soy igual a los demás, sino descubrir en qué soy diferente a los demás. Y vuelvo a repetir, esto en algún momento nos ayuda a vivir o llevar, pues obviamente una vida mucho más fácil o más sencilla, ¿sí? Eh, sigo viendo por ahí, vayan anotando en algún momento si existe alguna pregunta, algo les genera perdón, alguna inquietud, váyanlo por favor por ahí teniendo en cuenta. Muy bien, vamos a continuar y entonces, ¿qué utilidad tiene el eneagrama en la selección de talento? Te va a ayudar a ti primero a conocerte y también a aceptarte. Yo siempre he creído que nadie da lo que no tiene y tú no puedes estar hablando de identificar un tipo de personalidad si primero tú no tienes clara el tipo de personalidad o no tienes claro el tipo de personalidad que tú eres o tienes. Te ayuda a mejorar tus relaciones, te ayuda a descubrir y entender aspectos desconocidos de tu personalidad, te muestra miedos, defensas, conductas, te indica cómo puedes crecer y madurar, la verdad, o sea, dejarte de conflictuar con otros, y te enseña a cómo percibo solo una parte de mi realidad. Recuerda, en programación neurolingüística te dice que el mapa no es el territorio. Bueno, no lo que necesariamente es una persona, como muchos nos dejamos llevar, evidentemente es lo que simplifica el ser de alguien, ¿no? O obviamente el actuar de alguien. Esto es importante, sobre todo porque, vuelvo a repetir, lo más importante es que te conozcas tú y que obviamente conozcas a los demás, ¿va? Muy bien. El objetivo del eneagrama es precisamente, fíjate, reconocer hábitos repetitivos. Mira, yo lo he aplicado y te voy a decir cómo. De pronto hoy, cuando una persona manifiesta en el resultado de su personalidad cierto comportamiento, es cuando me doy cuenta precisamente y hago conciencia de que esas conductas que puede llegar a ser esa persona, a lo mejor ni ella misma se ha dado cuenta de lo que hace. Y en algún momento, tener la habilidad para separar y poder observar precisamente a una persona en términos de su personalidad, nos ayuda a tomar buenas decisiones. Nos ayuda no solo a no juzgar, prejuiciar, manipular o incluso poder llegar a persuadir a otros, sino sobre todo en algún momento a entender precisamente a otras personas. En ese instante se debe de aprender a detenerse uno, a no engancharse, a que incluso a ti te ha pasado que de pronto dices, no sé por qué, luego dices que lo que te choca te checa. Bueno, más que te choque y te cheque es
en algún momento, ¿por qué no tuve empatía con esa persona? ¿Por qué me chocó algo que hizo o el mismo comportamiento? Y puede ser desde la misma entrevista o puede ser desde los mismos estilos de liderazgo en la organización. Ayuda a entender esta herramienta, el eneagrama, que incluso hasta te puede ayudar a identificar el por qué dos líderes o un líder y un equipo de trabajo pueden llegar a chocar con otros. En este sentido, aquí es donde te tienes que detener y sobre todo romper con esa compulsión de queja, de querer corregir, de querer ayudar, de querer controlar, de querer que la gente sea como tú. Y realmente esto es algo que los seres humanos a veces y en diferentes estilos de personalidad siempre predominan, sobre todo en algunos líderes o cuando estamos haciendo cierto tipo de selección para ciertas posiciones dentro de la organización. ¿Sí? Muy bien. Espero estar dándome a entender y en algún momento ser claro. Apunta, grafica, porque aquí es donde viene precisamente el mapa del comportamiento. El eneagrama, ¿sí? O cómo vas a mapear tu eneatipo de personalidad, está conformado por figuras, ¿sí? Obviamente por un círculo, por un triángulo y por líneas. Está conformado por líneas que construyen una figura, un círculo, un triángulo y líneas que en el sentido estricto, así como las estás viendo, las flechas tienen que ser precisamente en ese sentido, hasta llegar al resultado de formar una figura como la que estás viendo, muy similar a la que ahorita te proyectaba en pantalla, como el Vitruvio, ¿no? Esta figura que marca obviamente el equilibrio. Oye, interesante, entonces no me fui en algún momento a darte historia del eneagrama, eh, tiene su origen en algún momento, un origen obviamente y como todo el conocimiento viene desde Europa, baja a Estados Unidos de Norteamérica y por supuesto América Latina. No es nada nuevo, la verdad es que de hecho los eneatipos tienen mucho más auge en los 80s, pero hoy por hoy ha tenido sobre todo una evolución para poder convertirse en una herramienta de entendimiento de la personalidad. ¿Sí? Bien, continuando con todo esto, vamos a avanzar. Y ahora tiene sentido lo primero que te expliqué, cómo el ser humano está conformado por tres centros. Fíjate bien, te voy a pedir que traces ahí donde estás, en tu escritorio, en tu oficina, y si no, toma una captura de pantalla y vas a visualizar un círculo en el que vas a trazar, de acuerdo a cómo giran las manecillas del reloj de derecha a izquierda, los diferentes números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí es donde empieza precisamente los trazos a tener sentido. El número 1, 9 y 8, recordarás, vamos en algún momento a asociarlos y agruparlos como esta parte biológica. Son las vísceras, ¿sí? Número 2, 3 y 4, vamos a agruparlo en corazón. Número 5, 6 y 7 lo vamos a agrupar como cabeza. ¿Sale? Son precisamente entonces cómo en algún momento deben de estar agrupados. Voy a volver a repetir el ejercicio y bueno, obviamente reitero, sigo aquí pendiente de todas y todos ustedes. Buenas tardes, los que se han estado incorporando, más de 123 personas ya somos en línea. Nuevamente te voy a pedir que traces un círculo y que, de acuerdo a las manecillas del reloj, de derecha a izquierda, empieces a posicionarte escribiendo el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 9 y 8, vísceras, 2, 3, 4, corazón, 5, 6, 7, cabeza. ¿Va? Muy bien. Así, ya agrupados, ahí tienes los tres centros de energía, las tres dimensiones, desde luego que por ahí te hablaba y que obviamente van a agrupar y vas a ver por qué te di ese fundamento, ¿va? Muy bien, vamos entonces a continuar y seguimos precisamente con la fundamentación. Aquí viene lo interesante, y viene lo interesante porque te lo voy a explicar y recuerda que si lo haces,
pues obviamente es mucho mejor. Aunque lo estés viendo o le tomes captura, va a ser muy importante que en algún momento empieces a hacer los trazos como los estamos viendo nosotros. Bien, principalmente dijimos que de derecha a izquierda existen diferentes números. Te voy a pedir, por favor, que traces las líneas así, justo como las estás viendo. Las líneas con esas flechitas en esa dirección. ¿Por qué, Humberto? Porque tienen que ser en esa dirección, porque esta es la plantilla de cómo en algún momento tú vas a descubrir qué tipo, qué eneatipo de personalidad obviamente es la que tú tienes. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Muy bien. Espero que me estés siguiendo, espero no ir, bueno, sí voy rápido, no tenemos mucho tiempo para explicarte la fundamentación y me gustaría mucho también dar un espacio amplio porque luego hay muchas preguntas y respuestas que dar, sobre todo a esta herramienta. Tú ya tienes, obviamente, este mapa de comportamiento donde aquí, pues no te dice nada, ¿no? No te dice, me refiero a quién eres tú. Tú, por favor, vas a ir identificando los diferentes tipos de personalidad. Vas a ver que es clave cuando de pronto alguien dice, híjole, yo te diría, aparte soy académico, soy profesor, y es muy fácil cuando uno identifica y capacitador. Entonces, es muy fácil cuando uno identifica en sus participantes el eneatipo y puedes incluso llevar hasta tu sesión de capacitación de acuerdo al eneatipo que estás identificando en la personalidad de tus participantes, ¿no? Imagínate en una persona, en el momento de la entrevista de selección, cuando tú haces una pregunta, inmediatamente te vas a trasladar precisamente a este mapa de comportamiento. No necesitas aplicarlo, no necesitas tener ahí la plantilla, simplemente es recordar la fundamentación que en este momento yo te estoy compartiendo. Muy bien. El eneatipo 1. ¿Quién es 1? Porque luego nos vamos nosotros a identificar y estoy seguro que cada uno de ustedes de pronto va a decir, no, es que yo soy 1. No, es que yo soy 3. No, es que yo soy 8 porque soy líder. Tranquilos, tranquilas. Fíjense bien, les voy a resolver alguna duda que yo creo que ya la tienen. Humberto, ¿se nace con un eneatipo? Sí. ¿Se nace? ¿Te educan tus papás o quien te haya criado? ¿Te educa con un eneatipo? Y puede ser modificado solo en ciertas situaciones. Ciertas situaciones disruptivas o de resiliencia. ¿Y sabes de lo que te hablo? Muerte de un familiar en línea directa cercano, crisis, divorcio o separación, o cualquier hecho catastrófico o en algún momento determinante en tu vida que te haya llevado a modificar tu personalidad. Miren, y no necesariamente estoy hablando de sucesos negativos, porque también hay algunas personas que, por ejemplo, se casan y de pronto cambia su eneatipo. O sea que no está meramente relacionado con el hecho negativo, sino también puede ser algún otro positivo, pero que ha sido disruptivo, que rompe quizá hasta con algunas cuestiones culturales, un cambio de país, en algún momento de residencia sobre todo, puede hacer que precisamente se modifique tu eneatipo, ¿no? Es mucho más notorio, te lo voy a decir, sobre todo en situaciones donde hay una disrupción o resiliencia, ¿va? En donde hay situaciones que han marcado tu vida, es donde se modifica el eneatipo. Yo me conozco, yo sé mi mapa de comportamiento y yo te puedo hablar de cómo en algún momento, pues, ahora sí que he cambiado de un eneatipo a otro dentro de una situación personal, ¿no? Que obviamente marca mi vida y eso me hace que yo cambie de eneatipo, de cómo mis padres o mi madre me crió y cómo hoy, pues obviamente respondo a otro tipo de personalidad. Bien, esa es la primera que te quiero aclarar y que desde luego a lo mejor puedes tener tú esta pregunta. Bien, el eneatipo 1 es el perfeccionista, ¿sí?
El eneatipo 1 es el perfeccionista. Voy a darte un general y luego voy a entrar a dos extremos. Todos tienen vicios y virtudes, todos tienen, luego dicen bueno o malo. Digo, para mí la verdad es que la palabra bueno o malo me es muy relativo, ¿no? ¿Qué es bueno, qué es malo? Pero lo que sí te puedo decir es que, y lo decía Aristóteles, ambos extremos son vicios. Necesitas estar en equilibrio. De alguna manera, vamos a entender nosotros que obviamente, ¿sí? Mucho ojo, que obviamente tenemos un lado bueno y tenemos un lado negativo. Tenemos un lado positivo y un lado negativo. Entonces, todos los eneatipos tenemos lado positivo y lado negativo. El 1 es perfeccionista, el 2 es servicial, el 3 es exitoso, el 4 es sensible, el 5 es sabio, el 6 es leal, el 7 es entusiasta, el 8 es líder, el 9 es pacificador. Este sería un calificativo. Humberto, estás poniendo etiquetas a las personas. No son etiquetas. En una palabra estoy definiendo, en un momentito más, te voy a describir cada uno de ellos y te voy a hablar de ellos. No estoy poniendo etiquetas a las personas. Estamos englobando en una palabra la definición del eneatipo que corresponde al tipo de personalidad, a los 9 que el día de hoy estoy compartiendo con ustedes. Vamos a verlo de manera un poquito más detallada con los 9 vicios y las 9 virtudes. Vamos a ver primero al perfeccionista. ¿Qué creen? El perfeccionista es resentido. Ahorita te voy a explicar por qué. El 2 es servicial, pero ¿qué crees? Es manipulador. El 3 es exitoso, pero también es vanidoso. El 4 es sensible, pero es quejumbroso. El 5 es sabio, pero también es distante. El 6 es leal o escéptico, ¿sí? El 7 es entusiasta, pero también puede ser disperso. El 8 puede ser líder, pero también es insensible, puede caer en eso. Y el 9 es pacificador, pero también puede ser distraído. ¿Va? Muy bien. Espero que hasta aquí me esté dando a entender. Obviamente llevamos ya casi 50 minutos. Estamos obviamente en la carnita de lo que son los eneatipos como herramienta para la selección de talento. ¿Sí? Bien. Veo por ahí, siguen escribiendo. Ok. No hay ninguna pregunta. No hay pregunta todavía. Muy bien. Ok, perfecto. Voy a dar el espacio para preguntar, ya sea abriendo micrófono, que a veces es lo más práctico, o si no, en algún momento también de pronto a través del chat, ¿va? Muy bien, vamos a empezar y voy a empezar con el 1. Vas a darte cuenta que quizá fuiste criado como un 1. Fíjense que pasa algo bien curioso y yo lo he descubierto, que precisamente hay ciertas generaciones de la generación X hacia atrás, o sea, los baby boomers, fueron criados como 1. De los millennials para acá, evidentemente fuimos criados de otra manera, incluso como el 7, más o menos. Por eso hablamos de autonomía, autoemprendimiento, jornadas de trabajo no tan largas, etcétera, ¿no? Bien, vamos entonces y voy a empezar con el 1. Híjole, el 1. El 1 es perfeccionista, es ordenado, es íntegro, es ético, es meticuloso, es estructurado, muy estricto y muy moralista, ¿sí? Toma nota porque hay aspectos muy interesantes. El 1 es una persona que normalmente, híjole, el mundo es imperfecto. O sea, realmente quiere perfeccionarlo todo. Personas que van a posiciones de calidad, personas que van a posiciones de auditoría, personas que van en posiciones al detalle, ideal es que sea 1. No puedo creer que todos estén en el recreo cuando deberían de estar aquí haciendo la tarea, por ejemplo. Te acordarás que fuiste criado o criada como un 1 cuando te decían, cuelga tu uniforme, limpia tus zapatos, ordena tu cuarto, todo. Los papás llegaron a ser 1.
Tú lo puedes determinar en una persona cuando la entrevistas, que es 1, porque es exageradamente detallista hacia las instrucciones que te pide desde el momento en el que va a llegar a la empresa a su entrevista de trabajo, ¿sí? El 1 está buscando perfección, está buscando, tiene un alto grado, valor moral. Oye, pero eso está mal. Nadie ha hablado de malo o bueno, ¿eh? Recuerden que tiene vicios y también tiene virtudes. El 1 le tiene mucho miedo a cometer errores. El 1 no se quiere equivocar. El 1 no quiere ser juzgado porque es perfeccionista y puede ser resentido cuando alguien le señala un error. Son íntegros, son muy responsables, muy competitivos, confiables y obviamente casi siempre tienen la razón. Son personas muy visuales, las vas a ver impecablemente vestidas. Son personas que van a ser ordenadas, muy ordenados en sus áreas de trabajo, en su coche. Hay mucha pulcritud. Hay una queja interior y que esto no ayuda mucho al trabajo en equipo. Si no lo hacen ellos, no está bien. Entonces puede que en algún momento pues ahí caigamos con una situación que van a ser esas personas que a veces ni les cuesta un poquito de trabajo integrarse a la empresa, ¿sí? Entonces para que en algún momento obviamente lo tengan claro. Un 1 es una hormiguita. Cada eneatipo se los voy a asociar con un país y lo voy a asociar con un animal, ¿sale? Porque el eneatipo se asocia con un país y con un animal. Oigan, aclaro algo, esto no tiene nada que ver con numerología, ¿eh? No tiene absolutamente nada que ver. Esto es otro rollo. Bien, el 1, y ahí voy, el 1 representa el país Singapur, porque es un país ordenado, limpio, trabajador, y es una hormiguita. La hormiguita es trabajadora, organizada, metódica, creativa. El 1 es así, en términos de esa perfección. Pero recuerden, también puede ser resentido. Un 1 casi siempre va a hablar enseñando. Un 1 en algún momento le va a enojar mucho cuando algo se sale de control. Obviamente, ¿en dónde está la mente de un 1? ¿Dónde aterriza la mente del 1? Pues en lo que debe de hacer, en mejorarlo todo, en observar todo. Personas que están o que van a seleccionar para mejora de procesos, planeación estratégica, un 1 sería ideal, ¿va? Muy bien, vamos con el 2. Todavía no estás, apenas estamos definiendo cada uno de los eneatipos, ¿sí? Ok, ¿cuál es el 2? El 2 es servicial, pero ¿qué crees? Aparece en algún momento ahí una palabra que de pronto nos puede chocar y es manipulador. Tranquilos, no hay bueno ni malo. El 2, el 2 es servicial, es altruista, es generoso, complaciente, sentimental, compasivo, pero es dependiente y muy manipulador, ¿sí? ¿Qué puede pasar? El 1 es el lugar donde para recibir hay que dar. Y fuiste criada o criado como un 1 cuando te decían, saluda a tu tío, salúdale de besito, dale besito a tu tía, despídete. El, perdón, el 2. El 2 quiere ser querido y aceptado. El 2 es muy importante, quiere sentirse importante en la vida de los demás. El 2 es la persona que está pidiendo reconocimiento a cada momento. Yo siempre lo pongo en ejemplo porque hay muchas mamás 2. Cuando de pronto ni se sientan a comer porque obviamente hasta que no comen todos, son personas que de pronto se sacrifican demasiado por los demás, pero también es porque están esperando algo de ser obviamente retribuido a través de los demás. Sí esperan algo a cambio, aunque no lo digan, ¿sí? Bueno, obviamente le tienen miedo a no ser queridos por los demás. Son personas muy sensibles, pero ¿qué crees? A veces se pueden volver demasiado quejosas, ¿no? En el sentido, así como un poquito el 4, de que pues obviamente quieren sentirse queridos por los demás. En algún momento, fíjate bien, lo que más les cuesta trabajo es decir no, porque son personas obviamente muy serviciales. El país con el que se asocia es Italia, porque son afectuosos, muy maternales, muy disponibles, muy acogedores.
Posiciones que tengan que ver con servicio al cliente están bien, pero un servicio al cliente donde hay que reforzar mucho también, por ejemplo, malas actitudes o manejo de situaciones difíciles, porque si no, van a sufrir. Lo que evitan, pues obviamente, es que en algún momento todo lo que hagan les sea reconocido. Siempre va a ser importante que les reconozcan, ¿va? El animal que describe precisamente al eneatipo 2 es el gato. ¿Por qué el gato? Porque el gato es cariñoso, el gato es seductor, le gusta acercarse, apegarse al otro. Eh, el gato es ronronea, anda ahí, o sea, es melosón, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente porque es servicial también y quiere que lo acaricies, ¿no? Por ahí más o menos va. Ok, espero darme a entender, es muy general, pero al final del día, pues obviamente, reitero, llévenlo esto a cuando tú estás, obviamente, haciendo una entrevista e identificando el tipo de personalidad. Vamos con el 3. El 3 es ejecutor, es sobresaliente, es exitoso, es seguro, es activo, competente, ambicioso, vanidoso. Apertura de mercado, vendedores, líderes de equipos de ventas. Si tú tienes un 3, es ideal. Identifica rasgos de la personalidad, obviamente, del 3. El 3 percibe el mundo como el lugar perfecto para tener éxito, para lograr resultados, es agresivo en el hecho de que busca la admiración de todos, por eso puede ser que caiga en ser vanidoso, en ser el mejor, en sentir que lo que hace vale. Le tiene miedo al fracaso, le tiene miedo al ridículo, a sentirse vacío, de pronto quiere incluso a ascender muy rápido en la organización, ¿sí? Entonces, en algún momento, pues ahí tenemos que cuidar esto porque un 3 también hay que ir dándole dosis espérate, ¿no? O sea, hay un plan de vida y carrera o hay un plan de carrera o de desarrollo dentro de la organización. El país que lo representa al 3 es Estados Unidos porque es extrovertido, optimista, práctico, eficiente, siempre ve hacia adelante. ¿Qué animal lo representa? El pavo real, porque es elegante, es protagonista, se vale de su plumaje para que lo vean como, mira, ¿cómo lo hago yo, no? Sin embargo, si le quitas las plumas, pues se convierte en un pollo igual a los demás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues bueno, de pronto puede que aparezca aquí un 3, ¿no? Ok, vamos a ver. Luego vamos con el 4. El 4 es sensible, pero ¿qué crees? Puede caer en ser quejumbroso. El 4 es creativo, hiper sensible. Si el 2 tiene poquito, el 4 es más. Emotivo, intuitivo, romántico, artista, intenso. Puede que tengas un 2 en áreas de diseño, pero a veces tener un 2 en algunas otras posiciones donde la carga de trabajo es muy dura, tienes que tener cuidado porque, sobre todo cuando hay que manejar situaciones difíciles o de conflicto, tienes que tener cuidado. Si suene a tipo, base es este. Todavía no te he hablado de qué tienen que ver los trazos. Ahorita estamos describiendo nada más de manera general las personalidades, ¿sale? Ok, el 4 percibe sobre todo la belleza, la autenticidad. Cuando tú le preguntas en una entrevista a un candidato sobre el valor, incluso te das cuenta que el valor estético es muy importante, la naturaleza, los viajes, tener conexiones emocionales, vínculos, ve al equipo como parte de la familia, de su familia, establece vínculos muy fácil con las personas. Hay que tener cuidado porque le temen mucho al abandono, a esta manera existencialista de no saber quiénes son y que a veces no son especiales para las personas. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personalidades en el sentido de que son muy sensibles y a veces esto, pues obviamente dependiendo, reitero, en la posición, obviamente hay que cuidarlo. Francia es el país que representa a un 4, porque es único, es refinado, es elitista, un poquito excéntrico. El animal es el perro el Bashound, de estas orejas largas.
que se acerca sobre todo a esa carita de añoranza y júbilo, ¿saben? O sea, reitero, un poquito como muy sensible, ¿no? Muy bien. Vamos con el 5, ¿eh? De pronto, de verdad, quisiera compartirles muchísima información, pero bueno, al final del día estoy tratando de simplificarla y de ser lo más claro posible para que tengan un referente, se puedan conocer al menos ustedes mismos y lo puedan llevar a ser obviamente, una herramienta. El 5 es sabio, es distante. El 5 es observador, es reservado, es analítico, es inteligente, es concentrado, es independiente, solitario. Posiciones de sistemas o de cierta área de ingeniería, van a darse cuenta que normalmente su eneatipo predominante es el 5, ¿sí? Ok, son personas muy observadoras, muy objetivas, muy analíticas, muy precisas, perciben el mundo, desde luego, en que obviamente se exigen mucho y exigen mucho en los demás. Buscan observar y entender, quieren juntarse con gente igual que ellos, expertos, y que en algún momento incluso acumulan mucho conocimiento. El 5 es inteligente, muy independiente, muy competente, muy prudente, y su queja es de que, ¿por qué la gente no piensa? ¿Por qué no se le ocurre? ¿Por qué? ¿Saben? Entonces, el 5 de pronto puede caer en este tipo de situaciones donde a veces, pues en la organización, hay que concientizarle que no todo mundo, pues está hablando de que cuenta con los mismos recursos, ¿no? En términos de capacidad, porque a veces quisiera el 5 que todo el mundo fuera como él o como ella. El país que representa el 5 es la Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque es alejada, educada, reservada, prudente, ¿no? Conservadora. El animal que representa el 5 es el búho, porque siempre está, obviamente, observando sin ser visto. ¿Va? Muy bien, interesante, ¿no? Estos eneatipos y cómo la personalidad, pues obviamente se refleja a través de ello. Nos falta 6, 7, 8 y 9. Veo por aquí que existen algunas preguntas o estaban poniendo, bueno, sobre todo a lo mejor del formato, creo que de registro. Sí, ok, perfecto. Sí, muy bien, creo que es las cuestiones del registro. Muy bien. Vamos con el eneatipo 6. El eneatipo 6 principalmente es leal y escéptico, responsable, cauteloso, comprometido, confiable, es ansioso, pero a veces puede verse indeciso, ¿sí? ¿Cómo percibe? Es una persona súper responsable, súper comprometida, súper leal. Si tú tienes un asistente o tienes alguien de apoyo, de staff, 6, vas a contar incondicionalmente con esa persona, ¿sí? Obviamente porque busca claridad, certeza, mucho ojo porque puede haber cierta inseguridad. Te va a preguntar y te va a repetir o te va a decir que le repitas varias veces las instrucciones, pero obviamente son personas que también siguen mucho las reglas y no soportan la traición. Son personas agradables, confiables, tenaces, responsables. Ellos hablan mucho, sobre todo el 6, de la responsabilidad y el compromiso, ¿sí? Vas a ver que así habla estas personas, con eneatipo 6. Y pues obviamente también vamos a tener en cuenta que el animal que los representa es el conejo. ¿Por qué? Porque son nerviosos, son aprensivos y se mantienen alerta constante para tratar de reaccionar con rapidez. El país que los representa es Alemania, porque son leales, obedientes, trabajadores y muy disciplinados. ¿Va? Muy bien. Vamos con el eneatipo 7 de manera descriptiva. El eneatipo 7 me gusta mucho porque es optimista, es soñador, es flexible, es divertido, es hiperactivo, ingenioso. Es una persona a veces hasta despreocupada, ¿no? Hemos escuchado la palabra en nuestros padres o abuelos desechurado, ¿no? No, no son desechurados, pero son arriesgados. Mucho cuidado porque a veces si alguien tiene un eneatipo o su eneatipo base, ahorita te voy a explicar esto de base y alas, ¿no? Si tiene un eneatipo base 7, a lo mejor son personas que no van a durar en la organización. ¿Por qué?
porque son aventureros, porque de pronto son personas, un becario que te llegue, de pronto va a decir, en 2 meses me voy a vivir a Alemania, viajan mucho. Reitero, no tienen ciertas ataduras, ¿va? Las personas son alegres, entusiastas, son el alma de la fiesta, andan organizando el pastel en la oficina, sueñan mucho, hay que aterrizarlos. Perciben el mundo de una manera tan feliz que al final del día es, no me voy a desgastar mi energía enojándome. Yo tengo que y soy feliz así como soy. Viven normalmente en plenitud y mantienen su sentido de libertad como lo más preciado. Son personas positivas, felices, muy divertidas. ¿Quién es el centro de atención en la organización? Obviamente son ellos, ¿no? Si la gente fuera más ligera, relájate. Son palabras que de pronto vamos a escuchar que mencionan mucho. ¿Cuál es el animal que lo representa? El chango. ¿Por qué? Porque es divertido, ansioso, inquieto, salta a lo mejor de una liana a otra y obviamente, pues creo que en algún momento es ligero, ¿no? Como ahorita se los mencionaba. ¿Qué creen? El país que representa el eneatipo 7 es México. Y es México porque es mágico, creativo, alegre y obviamente, ¿qué creen? Siempre está de fiesta. Y ustedes lo saben, nosotros hasta de la muerte nos reímos, ¿no? Entonces, creo que en algún momento, pues es parte de la representación. Vamos con el 8. Bien, sigo viendo que, a ver, en el chat hay por ahí algunas preguntitas. Ok, Gran Bretaña, país del 5. Muchas gracias, muy bien. Gracias, si se me va algún dato porque eh, debo de seguir avanzando y ahorita ya damos tiempo para preguntas y respuestas. Llevamos 1 hora con 10 minutos. Bien, vamos con el 8. El 8 es protector, el 8 es líder, dominante, asertivo, poderoso, muy decisivo, muy controlador. Fíjate bien, eres una persona muy fuerte, muy directa, muy asertiva. Hay varios directores así. Es importante porque fíjate que a lo mejor, bueno, de pronto nada más la línea es de que a veces se pueden volver insensibles. Perciben el mundo como una selva donde hay que defenderse. ¿Y por qué? Porque buscan poder, buscan justicia, buscan gente fuerte. Oye, Humberto, ¿y qué posiciones, por ejemplo, pudieran ser muy convenientes? Gerentes o directivos, sobre todo para el área de ventas. Nada más hay que tener cuidado, sobre todo cuando hay expansión, cuando en algún momento tenemos retos muy fuertes. Numéricamente, los 8 son ideal. Acuérdate que, reitero, ellos están buscando poder, son personas muy fuertes, confiables, justas. Si la gente fuera más decidida, directa, también tiene que ver, y es cultural, déjenme decirles, porque luego de pronto, en algún momento el eneatipo también tiende por la personalidad, de acuerdo a la cultura o región, puede que predomine, ¿no? En el norte predomina un poquito los eneatipos también de tipo 8. El país que lo representa es España, porque es directo y asertivo, y el animal es el tigre, porque es seguro, dominante y agresivo. ¿Qué tal? ¿No? Muy bien. Vamos con el último, que es el 9, y es el pacificador, o a veces distraído. El 9 es conciliador, es tranquilo, el 9 es adaptable, el 9 es mediador, sereno, paciente, relajado. El 9 es la persona no que ve pasar la vida, ¿no? El 9 es una persona cálida, tranquila, acogedora, optimista y muy amigable, muy, muy amigable. Hay que tener cuidado, porque sobre todo personas con un eneatipo base 9 en posiciones de mucha confianza, hay que tener cuidado porque pueden ser vulnerados por otros o manipulados por otros. Este mundo, pues obviamente lo valoran desde fluir, adaptarse, tienen mucha armonía. Personas a nivel líderes, zona regional, por ejemplo, que van a tener que cambiar o viajar o cambiar de residencia, ideal si su eneatipo base es 9. Mucha paz, mucha armonía, mucha tranquilidad. Son personas muy a gusto, en paz con la gente, no te generan ningún problema
Y bueno, pues obviamente al final del día, mucho de esto buscamos en las organizaciones, pero también dependiendo de la posición. El animal que lo representa es el delfín, porque es amigable, adaptable, pacífico, y obviamente el país que lo representa es la India. ¿Por qué? Porque pues la gente nunca tiene prisa, la gente la verdad es que es muy tranquila, muy pacífica, muy tolerante. Entonces, bueno, no les gusta caer en conflicto, son muy mediadores, muy mediadores, y obviamente, pues no están tan acostumbrados a la presión, sobre todo en esa parte de responder a sí mismos o van a depender mucho también de pronto a través de los demás o por los demás, ¿sí? Bien, algo importante y que esta es la clave del eneagrama. Tú, ahorita con una descripción muy general, muy básica, obviamente ya definiste un eneatipo base. Yo te voy a hablar de mí, porque yo me conozco. Yo soy eneatipo 3, ¿sí? Definitivamente. Pero, ¿qué crees? Al definir mi eneatipo base es 3, pero yo tengo dos alas. Tengo un ala 2 y tengo un ala 4. ¿Qué quiere decir? Que tengo un ala 2 y un ala 4 y esto hace que yo sea eneatipo 3, pero que yo tenga un ala 2 y tenga un ala 4. ¿Qué significa? El ala, en este caso, una de mis alas, y vamos a hablar, es como yo normalmente reacciono de manera tranquila. Y otra de mis alas es como yo salgo cuando estoy bajo presión. Yo, Humberto Romano, ¿sí? Hoy te digo, yo soy eneatipo 3. Y si tú te fijas, hay una flecha donde viene del 6 hacia el 3. Mi eneatipo base es 3, pero yo traigo otro número que es el 6. Te estoy enseñando y te estoy compartiendo con mucho gusto, cómo tienes que leer tu mapa de comportamiento, esta plantilla. Yo soy eneatipo 3, o sea, soy una persona que me considero exitoso, sí, también vanidoso. 2, manipulador servicial. 4, sensible. Pero cuando yo estoy en una situación tranquila, entro en un 6, muy escéptico, muy desconfiado. Yo te diría que soy una persona sociable, pero siempre y cuando el otro o los otros se acerquen a mí. Y cuando estoy bajo presión, si te fijas, del 3 sale una flecha al 9. Yo normalmente lo que hago es, a ver, mejor me alejo, no busco problemas. Cuando estoy presionado, prefiero aislarme tantito para controlarme y poder entonces tener paz mental. Yo me conozco, ¿eh? Y obviamente te estoy hablando de mi eneatipo. A ver, Humberto, dame otro ejemplo. Tú eres 1. Tu eneatipo es 1, tu ala es 9 y tu ala es 2. Quiere decir que tienes del 9, tienes del 2, pero tu eneatipo base es el 1. Tú en situaciones tranquilamente entras en 7 hacia el 1 y en situaciones bajo presión sales en 4. Te desesperas, incluso puedes llegar hasta llorar, ¿sí? Entonces, saca tus números. Tienes que tener un eneatipo base, tienes tus dos alas y tienes la entrada y tienes la salida. La entrada de cómo funcionas de manera tranquila y cómo sales quizá bajo presión. ¿Cómo ves? Estos son los eneatipos, este es el mapa de comportamiento y de manera general es una herramienta que te ayuda a identificar y lo fui obviamente diciendo con algunos ejemplos que en algún momento ahorita te iba obviamente compartiendo, ¿sí? No sé, vamos a puestos ideales, Maribel me preguntabas, estoy leyendo aquí el chat, puestos ideales para entusiastas. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, posiciones que tengan que ver con promotoría, con ventas, con motivación, inspiración, persuasión, son ideales, ¿sí? Para el 7. Me preguntaban algo del 9, alcancé a leer por aquí algo. Ok. No, creo que ya no vi el comentario. Puestos ideales. ¿Es posible tener un rasgo de los 9?
Sí, o sea, si tú, por ejemplo, eres eneatipo 1, vas a tener del 9 y del 2. Si tú eres eneatipo 8, vas a tener del 9 y del 7. Tus alas son 9 y obviamente 7. Si eres eneatipo 9, ahí te va. Si tú eres 9, tienes alas 8 y 1. Entras tranquilamente en 3 y sales en 6. ¿Va? Quiero que hagas un match de los tipos de personalidad, por eso primero describo antes de decirte cómo lo traduces, porque si no luego no me gusta enredarnos ni no ser claro, ¿sí? Ok, me están preguntando, ¿cómo puedo determinar mi eneatipo base sin ser subjetiva? Híjole, yo te diría, te puedo recomendar, hasta en internet vas a encontrar un test que te lleve a clarificar. Esto es cualitativo, Nidia. En algún momento, y me lo han preguntado, eh, dame así como, híjole, tú te conoces. Tienes que tratar en algún momento con todo lo que ahorita te describí de aterrizarte procurando ser muy objetiva, ¿sí? Es lo que te podía decir, ¿sí? Entrar es reacción, me están preguntando, entrar es reacción en forma pacífica y salir en situación de estrés. Así es, María Ana Luisa Sánchez. Así es. Hola, llegué tarde a León, pero más o menos entiendo porque surgió una duda. Ok, ya que, a ver. ¿Ya que qué? Ok, estás poniendo el caso personal de cada quien, cómo hiciste el ejemplo contigo mismo, pero ¿cómo podemos hacer para que en un proceso de selección rápido podamos detectar? Ok, quizá en algún momento yo desde el principio hablé, Jess, en la entrevista. En las preguntas que tú hagas es la manera en la que puedes identificar. Por ejemplo, si tú dices, ¿qué consideras importante dentro de la relación líder-subordinado? Si te dice reconocimiento, inmediatamente estás ante un eneatipo 3. ¿Sale? Inmediatamente, ¿eh? O sea, no hay de otro. ¿Qué tan frecuente te gustaría recibir felicitación o reconocimiento? ¿Qué tan importante es para ti y frecuente el reconocimiento de parte de tu superior? ¿Va? Así te estoy dando ejemplo de cómo lo identificas y principalmente en una entrevista. Bien, ¿puedo repetir cómo interpretamos los números de alas? Ok, no interpretas nada, yo ya te di la descripción, no hay interpretación, hay descripción del eneatipo, ¿va? Y entonces, más bien, cómo determinas, no es interpretas, cómo determinas las alas? De acuerdo a tu eneatipo base. Si tu eneatipo es 1, tienes alas 9, 2. Si tu eneatipo es 3, tienes alas 2, 4. Son los dos números que están al lado de tu eneatipo base. ¿Va? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Nidia, gracias. Muchas gracias por tu comentario. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta que tengan ustedes? Estoy aquí atento al chat. Incluso si alguien quiere abrir el micrófono, no tengo problema. Adelante. Ok, hay una más. Cada eneatipo tiene sus frases clave. Fíjate que no me atrevería a decirte porque luego de pronto una persona habla como piensa y dicen que escribes como piensas, como hablas, perdón. Pero sí, de pronto, no tengo un banco de frases, las he ido descubriendo a través de convivir con los diferentes eneatipos. Te puedo decir sí, o sea, por ejemplo, yo te di incluso ahorita algunas, ¿no? Un 3 a lo mejor te va a hablar de, no, sí se puede, ¿no? O sea, claro que sí. O sea, no sé por qué no tiene hambre de crecer. Así habla un 3, ¿no? Un 8 te va a decir, no, busca el cómo sí. No, es que claro que se puede, ¿saben? Entonces, por ahí va. Sabio distante, líder insensible, no son muy similares. Pues en algún momento yo te diría, no necesariamente, no. Te voy a decir por qué no.
porque el sabio distante en algún momento es muy analítico. De hecho, te voy a decir, son personas, si me voy a otras herramientas, en el caso de los varones, son con frente muy ancha, y mujeres también, frente muy ancha, son muy pensantes, y el líder a veces puede llegar a ser visceral. No son iguales porque si te acuerdas cómo están agrupados, víscera, corazón, ajá, obviamente es diferente, ¿no? Por eso me atrevo a decirte con toda la seguridad, no son iguales. Pueden que tengan algunos rasgos similares, pero no. Me confundí un poco al identificar cuál es la entrada y cuál es la salida. Ok, que no te confunda y te voy a decir por qué. Está bien fácil. Y digo bien fácil porque estoy avanzando la información. Déjame llegar a la diapositiva. Había puesto mis datos nuevamente. Por eso te pedí que observaras mucho las flechas. La flecha te marca la entrada hacia tu eneatipo base. Voy a poner el ejemplo del 1. Si te fijas, la entrada parte del 7, llega al 1. Y luego la salida está al 4. Entonces no hay pierde. Las flechas te van indicando. Está como muy sencillo. Las flechitas te van indicando hacia dónde. Oye, Humberto, ¿y del 4 te vas a...? No. Nada más es el eneatipo base, tus dos alas y obviamente tu entrada y tu salida. Prácticamente te estoy hablando que son 5 números los que tienes que identificar y construyen tu personalidad. Muchas gracias, Jess. Claro que sí. Voy a compartir el material y con todo gusto. No sé si hay, bueno, ya les puse mis datos. Dejo de compartir. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok, muchas gracias, Adriana Fons. Nombre, una persona con alguna patología, como un criminal. Híjole, yo honestamente no lo he puesto en práctica, no es mi área. Ni tampoco, honestamente, no lo sé. O sea, no te daría esa información. No me siento preparado para darte esa información, ¿va? Una persona criminal, sí, no es mi área, la verdad es esa. Yo lo aplico más bien como en el sentido de selección, capacitación, ventas, rasgos de este tipo, ¿no? Una persona peligrosa, es que ahí te va, no me atrevería, de hecho te voy a ser bien honesto, no me atrevería porque ni siquiera la bibliografía está fundamentado. De hecho, les voy a compartir una bibliografía. Aquí está, ¿sí? A lo mejor no se alcanza a ver, pero la autora es Andrea Vargas y es el Eneagrama. El Eneagrama, Andrea Vargas. La bibliografía no habla de personalidades criminales ni peligrosas, ¿sabes? Nunca describe a la palabra ni la menciona. Entonces, de verdad, me siento, la verdad, incompetente para decirte, o te mentiría por salir del paso a una pregunta que incluso nunca me la habían hecho. La verdad, gracias. Pero igual, Jess, revisa información, en internet van a encontrar mucha y obviamente les acabo de dar una bibliografía. Eliezer dice, entonces solo el 5 aplica para una persona que sea para puesto de ingeniería. Fíjate que no, te compartía ingeniería, finanzas, contraloría, tesorería, también para la parte financiera. Son muy analíticos. Depende del perfil de tu empresa también. Depende mucho de la necesidad de tu empresa. ¿Va? Va, muy bien. Jess dice, no hay problema, es que en vez me pasó, claro, que se contrató y la empresa era criminal, qué fraudador, por eso preguntaba. No. La verdad, no, nunca. Fíjate que muchos años fui director de recursos humanos hasta el 2019. A mí me pasó con alguien también, algo similar. Tenía yo ya esta información y no traté como de encasillarlo ahí. Mentiroso sí, y obviamente, afortunadamente también traigo por ahí algunas herramientas de detección de mentiras y pude detener su contratación, pero lo pude detener a partir de más bien cómo detectar mentiras, ¿sí? Bien. María Ana Luisa, la verdad es que así viene el gráfico. No te puedo decir por qué no hay flecha entre 5 y 4.
La fundamentación y la teoría son exactamente el orden de cómo están las flechas, pero no te dice el por qué en algún momento entre 4 y 5 no hay flechas. Vuelvo a repetir, lo importante es que el 4 tiene un ala 5 y tiene un ala 3, pero desconozco, así es como está la figura. ¿Te acuerdas que te mostré el Vitruvio? Entonces, la fundamentación del equilibrio del modelo, evidentemente, si te fijas, marca que no hay flecha, ¿sí? Para una persona del área de la salud en laboratorio, ¿qué número sería? Depende de qué área dentro del laboratorio. Puedes tener a un 5. Ahora, ¿sabes qué, Humberto? Es una posición que me ha generado mucha rotación. Pues entonces tienes que tener un 5 o un 6, por ejemplo. Un 6, ¿sí? Entonces, eso creo que en algún momento para un laboratorio, un 6 me parecería. Normalmente los químicos farmacobiólogos están un poquito en el eneatipo 6. Normalmente. Me he encontrado unos por ahí, pero normalmente están en el 6, ¿va? Magdalena, comentar cómo le hago para identificar la personalidad. Híjole, pero ¿qué tipo de personalidad? O a lo mejor de los eneatipos, ¿cómo le haces? A través de las preguntas. La entrevista es una metodología valiosa. No sé si me estoy... en eneatipos, María Magdalena. Sí, a través de la entrevista. La entrevista, las preguntas, acuérdate que te van a dar, aunque las hagas por competencias o bajo la metodología STAR, que hoy lo hacemos, la pregunta, con base en la respuesta, te va a dar, obviamente, el eneatipo. La respuesta. Daba un ejemplo hace ratito. No sé si por ahí escuchabas cuando decía, ¿qué tan importante es para ti el reconocimiento de tu jefe inmediato? Y te va a decir mucho. Es un eneatipo 3, ¿va? Ahí ahorita era como te lo estaba poniendo. ¿Sí? Mira, no. Vas a encontrarte en internet cuestionarios automatizados, test que ya lo automatizan, ¿sí? Yo no lo hago así, lo hago, de hecho, cuando yo doy seminarios, talleres de enneagrama, yo lo hago mapeado gráficamente, manualmente, ¿va? Pero en internet hay algunos tests que a lo mejor te pueden igual corroborar el tipo de eneatipo, el tipo de eneatipo que eres, ¿sí? Pero no es como la psicometría, que tú digas, hay un Human Psy o un Terman, no hay. Vas a encontrar algunos en internet, ¿sale? ¿Con cuántas preguntas puedes determinar el eneatipo? Súper. Las que sean necesarias para que tú ratifiques o corrobores el tipo de personalidad. Te mentiría si te digo 3, 5, 10, existe un banco. Las que tú consideres, a veces con la primera, yo hice ahorita una, y a lo mejor, pero es tu juicio, es tu percepción. Bueno, normalmente la entrevista es un proceso de comunicación donde hay una retroalimentación y ves otras herramientas desde su comportamiento y demás, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna otra pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno, pues de verdad lo único que yo tengo que agradecer es precisamente a Canacintra, de verdad. Gracias, Canacintra, Uruapan, por la invitación. Saben que cuentan conmigo como cada año en esta edición. Con todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Estoy al servicio de todas y de todos. Reitero, me encuentro en la ciudad de Guadalajara, compartí en mis redes sociales y bueno, pues ahora sí que adelante. A veces, más allá de tiempo, la verdad es que en algún momento requerimos de a veces, pues, tener a detalle más información, pero en algún momento creo que poco o mucho es valioso porque ya a lo mejor el interés está por aquí. Gracias a todas y a todos los que están poniendo sus agradecimientos. La presentación a través de los organizadores. A través de los organizadores se las puedo compartir
con mucho gusto, es de ustedes y sin ningún problema, ¿sí? Bien, si no hay nada más, por su atención y compañía, de verdad, muchísimas gracias. Me despido de ustedes. Soy Humberto Romano y quedo al pendiente de lo que ustedes requieran, ¿va? Bonita tarde, cuídense mucho, hasta luego.